Sonic Adventure es un juego que innovó en muchos aspectos a la franquicia de Sonic, entre ellas sus mundos, los cuales se caracterizan por tener una iluminación que para su época era sorprendente, pero ¿qué tan bien se ve? Vamos a averiguarlo. Primero que nada, debemos ver las capacidades de la Dreamcast. Esta fue creada usando la placa arcade Naomi. Esta placa arcade era capaz de correr juegos a 128 bits gracias a la CPU que era un Hitachi SH4 y la GPU que tenía dos núcleos, uno de SH4 Synth y un Power Bear 2. Aparte de que la placa tenía una memoria sorprendente de hasta 506 MB y una RAM de 56 MB. Junto a esto llegan los GD-ROMs, discos que permiten almacenar a cerca de 1.2 GB de contenido. Estas especificaciones hicieron que Sega aprovechara la placa y con unas ligeras modificaciones hiciera la Dreamcast como la conocemos y sabemos que para su tiempo era demasiado potente. Ahora que hablamos primero de la consola en sí, ¿cómo es que funciona la iluminación de Sonic Adventure? Y eso vamos a investigar. Sonic Adventure tiene un sistema de iluminación que es llamado internamente como Lantern y utiliza paletas de colores. Esta información queda almacenada en los archivos pl.bin para la paleta en sí y archivos sl.bin para la dirección de la luz, entre otras cosas pequeñas. El sistema Lantern utiliza fórmulas para calcular el índice de iluminación para cada vértice en la escena usados para elegir los colores de la paleta. Aunque los cálculos del índice de iluminación son afectados por los normales de los modelos y la dirección de la luz, en teoría, si viéramos los índices de iluminación sin ningún cambio específico, se vería así. Además, que cada iluminación utiliza dos diferentes paletas de colores, la Diffuse y la Specular. La Diffuse tiene los colores para la iluminación difusa que se aplica en las texturas, similar al modo de fusión de multiplicar de Photoshop. La Specular se añade por encima de esta, y es la que permite crear brillos como el de los diferentes personajes. Esto hace que el sistema Lantern pueda tener una variedad de colores para cada ambiente, pero eso no se queda ahí, ya que permite una mayor versatilidad al permitir que varios modelos tengan diferentes paletas establecidas, o incluso el mismo modelo puede alternar entre diferentes paletas usando parámetros establecidos. Aunque también existen diferentes tipos de luces que se aplican a cada modelo. Por ejemplo, los niveles de objetos usan el Diffuse 0 con el Specular 0 si el objeto tiene la variable de ignorar Specular. Los personajes jugables, los NPCs y contados objetos usan el Diffuse 2 con el Specular 2 o 3, dependiendo si tienen o no la variable programada. Por ejemplo, Gamma usa una mezcla entre Specular 3 y Specular 2. El Diffuse 4 es especial. Es usado en, por ejemplo, los modelos de Chaos 2, Chaos 6 y Perfect Chaos con el Specular 5. Estas paletas son usadas para que los jefes tengan una luz que coincida con su entorno. Pero eso no es todo, ya que incluso los niveles pueden variar entre dos paletas diferentes. Por ejemplo, en Mystic Ruins del pasado tiene un efecto transitorio entre dos paletas de colores distintas, gracias a que el Diffuse y el Specular 0 tienen un efecto de transición que se mezcla con los Specular 4 y 5 para crear este increíble efecto. Y esto no solo se aplica en este nivel, ya que por ejemplo Skydeck también usa lo mismo de las dos paletas distintas, y la transición es hermosa. Además de eso, durante el juego podemos ver los Adventure Fields de día, de tarde y de noche, por lo que no siempre los veremos con el mismo horario. Y todo este sistema complejo sirvió sus frutos, ya que los niveles tienen una iluminación que para ese tiempo se podría considerar hasta realista, haciendo que Sonic Adventure tuviera bastante calidad en ese aspecto, cosa que muchos videojuegos de su tiempo no lograban. Ahora, ¿qué tal si comparamos esta iluminación con otros juegos para que vean mejor mi punto? En Super Mario 64, en su vasta mayoría, tiene una iluminación plana, aunque sí la tiene en ciertos lugares como el humo de Hazy Mazy Cave o el agua, pero esto solo es si lo ves por encima. Al entrar profundo en el agua se seguirá viendo todo igual, solo que a veces con una neblina para no ver tan lejos a los objetos. En Crash Bandicoot Warp sí tiene partes en las cuales la iluminación afecta, como al pasar abajo de un castillo o en los niveles de noche, pero esta es demasiado básica y no se aplica en todos lugares. Son ejemplos de juegos de su estilo, pero otros como Silent Hill sí sorprenden como en el exterior por la gran cantidad de niebla que hay para limitar la visión del jugador y dar cierto realismo al lugar. También hay otras partes como al entrar en lugares oscuros en los que tienes que usar la linterna o en cinemáticas como por ejemplo esta. Comparando estos tres ejemplos con Sonic Adventure, se nota bastante lo que el Sonic Team buscaba con este juego.
te da una inmersión más realista con los entornos y que los personajes se sientan también en el mismo entorno, logrando así que Sonic Adventure para su época sea de los mejores juegos visualmente hablando y que sus ambientes sean tan recordados por la comunidad y la gente que lo jugó. En lo personal, he de admitir que siempre sentí curiosidad por cómo se veía el juego en su versión de Dreamcast, ya que crecí con los relanzamientos. Y cuando finalmente pude probarlo, me quedé fascinado por cómo se veían los entornos del juego y hasta me preguntaba cómo lo hicieron para que se pudiera ver así de bien. Y me sorprende lo tan básica que era la iluminación en muchos juegos de su época, y eso provocó que recuerde mucho mejor manera el juego. Me atrevo a decir que lo recuerdo más que las versiones posteriores que salieron. Supongo que eran las ventajas de que la Dreamcast use una placa arcade para su creación. Y eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse para que el canal no caiga en el olvido. Soy Multicolor y me despido. ¡Adiós!